Joan Baldoví, gracias por aceptar la invitación de Verdad Televisión. Encantado de que me llaméis. En la última encuesta del CIS eres el diputado más valorado. Siendo Compromís una fuerza valenciana y de un ámbito valenciano, tiene especial mérito que una encuesta que se dirige al conjunto de ciudadanos en toda España consideren que tú eres el político más valorado. Yo siempre digo que soy un político que viene de abajo. Yo he hecho todos los papeles, he pegado carteles, he repartido panfletos, en fin. He sufrido revolcones electorales, cientos de ellos. Y yo creo que, en definitiva, venir de abajo a arriba a veces te da pues, una naturalidad que a veces no tienes si llegas muy pronto a la política. Cuando sale mi nombre, ha salido algunas veces, primero, segundo, primero, en fin, hay un plus de satisfacción personal. Eso te da, ese día vas 2 palmos por encima de la tierra. Luego me alegro también, evidentemente, por toda la gente de mi proyecto político, de Compromís. Está bien que los políticos valencianos también generemos buenas noticias y que seamos un ejemplo, en fin, de que hacemos bien nuestro trabajo y que la gente nos valore, y no que demos el ejemplo que ha dado el Partido Popular Valenciano durante mucho tiempo, incluso hoy mismo, esta semana, con la detención del expresidente y del exministro Eduardo Zaplana. ¿Cuáles consideras que son los principios políticos que de forma determinante recorren tu carrera política? Yo siempre me he definido como un valencianista. Yo soy del pueblo de Joan Fuster y cuando era muy jovencito y militaba en un partido marxista-leninista y nacionalista, en el PSAN, recuerdo cuando terminamos nuestra reunión de célula, que se llamaba así, íbamos a casa del intelectual suecano Joan Fuster a escuchar. Se hablaba de muchísimas cosas, de política, de literatura, de música, de arte. Siempre ha habido una pulsión en mí, por un lado, de estima, de amor por mi propia tierra. Y luego, evidentemente, lo dijo el propio Joan Fuster, el País Valencià será de esquerres o no será, el País Valenciano será de izquierdas o no será. Siempre he visto la política desde un punto de vista de izquierdas. La verdad es que tu trayectoria política y sobre todo tu acción política de los últimos años se entiende mucho mejor conociendo tu trayectoria desde tus inicios en la política. En el libro dices que la política municipal ha sido como una escuela para ti, en el área de cultura y deporte, como alcalde, como teniente alcalde, en la oposición. ¿Qué te ha enseñado la política municipal? La política municipal lo que te enseña es la cercanía con la gente y conocer los problemas directos de la gente. Es decir, cuando una persona con la que has compartido reuniones del APA del colegio te viene un día y te dice que no tiene para vivir, que se han quedado en paro todos los de la familia, su hijo es amigo de tu hija, ves los problemas de primera mano, y cuando llegas aquí al Congreso sabes que cuando aprietas un botón ves la cara de gente que va a tener problemas por apretar el botón de una manera o de otra. Yo creo que la política municipal, si no imprescindible, pero que sí que sería muy aconsejable que todos pasáramos por allí. En el 2007 fuiste alcalde con un acuerdo con el Partido Socialista del País Valenciano y con Esquerra Unida, y después, en el 2011, fuiste teniente alcalde, contribuiste o firmaste un acuerdo para que un político centrista de un grupo independiente municipal fuera alcalde, con el objetivo de que no lo fuera el Partido Popular, de que el Partido Popular no ocupara el gobierno. Unos años después hay una alcaldesa del Bloc en Sueca y duplicáis al Partido Popular cuando antes era el Partido Popular el que os duplicaba. ¿Crees que esa coherencia o esa posición política de incluso con alguien tan diferente como es Salvador Campillo, un político de centro y además de una organización municipal independiente, ¿no? ¿Crees que esa posición, esa línea política ha permitido el triunfo y el avance y el desarrollo del Bloc en Sueca?
Los valencianos tenemos un refrán que dice: más vale perder que más perder. Bueno, había sido el partido más votado de izquierdas, pero tenía una disyuntiva. El partido independiente que daba la mayoría, o al Partido Popular o a, digamos, la izquierda, dijo que se iba a votar a sí mismo. Y entonces, ante la disyuntiva, yo prefería hacer alcalde a un partido de centro y a una buena persona. Lo digo porque lo conozco de toda la vida y es una buena persona. Y lo hicimos alcalde. Y gobernamos con lealtad. Lo hicimos alcalde y desde el primer día nos pusimos a su lado. Yo me puse como teniente de alcalde a su lado con absoluta lealtad. Haber actuado con lealtad nos ayudó a que duplicáramos nuestra representación en el ayuntamiento, que ahora mismo... Sí, que la gente lo reconoció. Efectivamente, yo creo que eso es importante. Decir la verdad, ir de cara, y es importante. Esta posición de la que estamos hablando, esta línea política, podemos decir que es también la que os llevó, o te llevó, a poner encima de la mesa el Acuerdo del Prado, o cuando en su momento apoyaste el manifiesto que se lanzó desde Recortes Cero por un acuerdo, un gobierno de progreso, por un acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, hacer todos los esfuerzos para desalojar al Partido Popular, porque los hechos es que desalojasteis, y tú has participado o has encabezado el desalojar al Partido Popular del Ayuntamiento de Sueca, lo habéis hecho de la Generalitat, y nadie puede decir que no hicisteis todo lo posible para desalojar al Partido Popular del gobierno, ¿no? Para nosotros había un objetivo. Entendíamos que el Partido Popular no podía seguir gobernando y el tiempo nos ha dado la razón. Llevamos 2 años y no hemos tocado ni una coma de todo el corpus legislativo que el PP aprobó cuando tenía mayoría absoluta. El PP hace más de 2 años que no tiene mayoría absoluta y seguimos con las mismas leyes. Y además ahora estamos viendo la verdadera magnitud de lo que significaba aquello. Nosotros lo hemos hecho allí en Valencia y pretendíamos hacerlo aquí en Madrid y fíjate lo importante es para las políticas de las personas. Pongo un ejemplo. Allí en territorio valenciano casi 2 millones de personas han dejado de pagar el copago farmacéutico. Esto se hubiera podido hacer también aquí en Madrid. Quien dice esto dice tantas y tantas medidas. Por eso nosotros entendíamos que había que ser generoso, que había que intentarlo hasta el último momento, porque lo importante era el fin último. Y luego, con generosidad y con lealtad, que yo creo que son 2 buenas cualidades para hacer política, se puede hacer política. Y lo estamos demostrando. Se está demostrando, por ejemplo, en Portugal. Y se está demostrando, por ejemplo, con el gobierno valenciano. Yo creo que son 2 ejemplos de gobiernos en el que si somos capaces de superar las tentaciones y las pulsiones partidistas y pensamos que lo importante es mantener el gobierno por encima de personalismos y por encima de partidismos, tenemos muchas cosas a ganar. A mí me gusta siempre presumir. Me lo dijo el periodista Enric Juliana un día, dice, si hay 2 gobiernos progresistas en la península ibérica que son un ejemplo, para el resto sería el gobierno de Portugal y el gobierno del Botánico allí en Valencia. Yo creo que son ejemplos de que es posible hacer esto y que hubiera sido posible también aquí en el gobierno del Estado. Hay otra cosa, otro capítulo que destacas especialmente y que a mí me ha llamado la atención en el libro, que es tu experiencia en el grupo mixto. ¿Qué es lo que te ha enseñado el trabajo y el tener que ponerte de acuerdo con aquellos que tienen una línea política incluso antagónica a la que tú defiendes en el grupo mixto? Pues enseña convivencia, enseña que la política, en definitiva, es pactar, es dar y recibir. Eso, en definitiva, es la política, es el llegar a entenderlos incluso con gente antagónica. Y yo creo que eso es una cultura política
que nos haría falta explorar y avanzar más por ese camino. Hay una campaña central en la política del gobierno valenciano en la que tú, lógicamente, has participado muy activamente y que has representado en el Congreso de los Diputados, que es la campaña por un finançament just, por una financiación justa para la Comunidad Valenciana. ¿Por qué Compromís se opuso al acuerdo sobre el cupo vasco que firmó el PNV y el Partido Popular? Bueno, nosotros no estamos en contra ni del cupo, ni de nadie, ni de nada. Nosotros lo único que decimos es que en una familia, yo tengo 3 hijas, una tiene trabajo, otra tiene trabajo y otra no tiene trabajo. Pues ¿a quién voy a ayudar yo preferentemente? Pues a la que está en peor situación. Yo creo que es lo lógico que haría un padre o una madre en una familia. Pues bueno, yo creo que el Estado está justamente para reequilibrar los desequilibrios entre los diferentes territorios. Entiendo que el País Vasco es un territorio que tiene una buena financiación, en el que el gasto por habitante en cualquiera de los indicadores que busquemos, sanidad, educación, servicios sociales, está muy por encima de la media española, y por tanto lo que decimos es, hombre, arreglemos primero a los que están peor y luego ya arreglaremos a los que están mejor. Y ese fue nuestro voto. Yo creo que fuimos valientes porque estaba a un lado Ciudadanos por otros motivos y estábamos nosotros. Nuestro motivo era justamente esto. Nosotros estamos con los más débiles. La lucha por una financiación justa de la Comunidad Valenciana es también la lucha por una relación entre iguales, entre las comunidades autónomas, en definitiva. Pues también, evidentemente. Quiero decir, un niño que ha nacido en Estella, en Navarra, pues tiene un gasto por alumno, o una persona tiene un gasto en sanidad X, pues hay que intentar nivelar. A mí me gusta ponerle caras a la financiación, que no es una cosa abstracta, es que se trata, en definitiva, del bienestar de las personas. Si en lugar de reducir la dependencia a la mitad en 3 años, pues probablemente lo hubiéramos eliminado del todo, la lista de espera de la dependencia. Pues si hemos reducido a la mitad los barracones en las escuelas, pues probablemente los hubiéramos quitado del todo. Quería aprovechar para felicitaros por el éxito que ha supuesto recuperar el Hospital de Alzira para el sistema público. Se está peleando el gobierno valenciano por el Hospital de Denia, está por delante Torrevieja, está por delante Elche, pero con un grado de presión importantísimo. Estamos hablando no solo de una multinacional norteamericana, de una multinacional alemana, la principal en Europa en sistemas sanitarios privados. Estamos hablando de la embajada norteamericana y de Pedro Morenés desde la embajada española en Washington, nada más y nada menos. ¿Estamos hablando de una batalla estructural para el futuro de las condiciones de vida en Valencia? Hombre, y tanto, y tanto. ¿Y que vale la pena dar pese a los gigantes que se pongan por delante? Por supuesto que vale la pena dar. Vista todas las presiones que hemos sufrido, visto las campañas que hicieron y que siguen haciendo, ayer mismo oía en una radio valenciana la nueva campaña del PP intentando desacreditar el trabajo, nos damos cuenta de la envergadura de lo que ha supuesto esto. Es decir, revertir por primera vez un servicio privatizado y revertirlo y devolverlo justamente a lo público. Es una batalla absolutamente decisiva. Tú participas, apoyas a la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, en el que esta casa participa, y yo personalmente con el equipo de compañeros y compañeras que forman parte de la Comisión de Enlace, la portavocía de la plataforma, y ha sido, de hecho, el primer diputado en defender desde el Estrado, en el Congreso de los Diputados, el blindaje constitucional de las pensiones. Ahora nos enfrentamos hemos encontrado un acuerdo, un pacto entre PNV y el Partido Popular, que ya veremos la aplicación que tiene, pero que vuelve a indexar la revalorización de las pensiones con el IPC y para los 2 próximos años, pero en definitiva que se hace depender de los presupuestos y de una negociación entre partidos.
Y además hemos visto al PNV promover una línea de división entre las organizaciones de pensionistas en Euskadi, llamando a sentarse a una mesa de negociación a unas y a otras no, etc., ¿no? Esto lo han negociado, lo han denunciado las mismas organizaciones de pensionistas en Euskadi. Cada vez cobra más fuerza precisamente la reivindicación del blindaje constitucional de las pensiones por lo que tiene carácter estructural. ¿Crees que es una de esas batallas políticas ganable, conquistable? Hombre, yo creo que si algo hemos aprendido es que la lucha tiene frutos. Es decir, hace 3 meses, no hace, o 2, tanto Rivera como Rajoy decían que era imposible, que no habían recursos. Y hemos visto cómo la lucha en la calle de los pensionistas ha sido capaz de doblarles al PNV, al PP, a Ciudadanos, les ha doblado la mano y han tenido que acabar pactando esa indexación de las pensiones con el IPC. Pero lo que sí que hay que tener bien claro es que esto no puede ser fruto de unos acuerdos de un partido político para intentar mantenerse 2 años más en el poder, y no puede ser tampoco el fruto para que un partido pues, se garantice poder negociar presupuestos de una determinada manera. Yo creo que las pensiones son demasiado importantes para dejarlas en manos de la coyuntura política del día a día. Por tanto, esta es una batalla que debemos de seguir, y esta es una batalla, evidentemente, que entiendo que se debe y se puede ganar. Es que más yo recuerdo cuando interviniste al final de la manifestación del 17 de marzo, recordaste lo fácil que se reformó la Constitución con el 135, entonces hacías como un llamamiento como diputado, ¿por qué no reformar la Constitución para que se blinden las pensiones, ¿no? Si en una semana se pudo cambiar la Constitución para blindar que se pagara a los acreedores, es decir, a la gran banca, a los grandes acreedores europeos y americanos de nuestra deuda, ¿por qué no se puede blindar la Constitución para hacer lo que hemos acordado en estos presupuestos? Es decir, para hacer ni más ni menos lo que se ha acordado con estos presupuestos de forma coyuntural. Se puede hacer si hay voluntad. Hemos tenido que ver cómo España participa, y digo participa porque los efectivos que salieron, que participaron en el bombardeo de Siria, los 2 últimos bombardeos y ataques que ha sufrido Siria por parte de las fuerzas de la OTAN y de Estados Unidos, han salido de bases en España. ¿Crees que ha sido un ataque a la soberanía, una violación de la soberanía, cuanto mínimo que no pasara este debate por el Congreso de los Diputados y, por lo tanto, que se autorizara que eso ocurriera o no? Pues evidentemente el Congreso como mínimo debería haber sido informado y como mínimo consultado a la hora de tomar decisiones tan trascendentes. Vimos lo que supuso en el pasado que el Gobierno, sin consultar con el Congreso, tomara determinados tipos de decisiones, y por tanto entiendo que en estas cosas los diputados y las diputadas tendríamos algo que decir. Ahí está puesto encima de la mesa los resultados del referéndum de la OTAN, que salió sí, pero con 3 condiciones, que fue retirar las bases norteamericanas, no participar en conflictos bélicos y que no hubiera armamento nuclear en España. ¿Crees que sería un buen objetivo político exigirle al Gobierno y al Congreso de los Diputados que se cumpliera lo que se aprobó? Porque aquellos que nos opusimos a la OTAN tuvimos que aceptar un resultado adverso. Esa sería otra discusión y otra entrevista. Pero ese resultado se basó en unas condiciones que no se cumplen. ¿Crees que sería sano democráticamente exigir que se cumplieran? Siempre es sano cumplir con los acuerdos que se hacen. Y me parece un engaño incumplir aquello que se votó. Los que hicimos campaña por el no, yo me acuerdo que era jovencito y hice campaña por el no, de alguna manera, después de la noche amarga que pasamos al conocer los resultados, porque recuerdo que había mucha ilusión aquellos días, pegamos, yo qué sé, los carteles, hicimos miles de actos,
estaría bien que recordar que aquellos acuerdos se basaron en una mentira que luego no han cumplido. Pues, Joan, un placer haber compartido este tiempo contigo y muchas gracias. Encantado una vez más de estar contigo, con este presentador que además me une tantas cosas a nivel personal. Muchas gracias.